Bienvenidos oficialmente a esta primera clase 2024 de la Escuela Apostólica de las Escuelas Modo Verano. Como Samantha ya les explicó, el modo verano lo hacemos un poco para entrar en calor, ¿sí? Bueno, en Argentina no hace falta porque hace un calor bárbaro estos días, pero en el sentido espiritual, entrar en calor, no les tomamos examen, no les tomamos trabajo práctico, y aquellos que les gusta la palabra, que se sienten aprendidos, capturados por la palabra durante febrero, en general el gran porcentaje después se suma y se compromete a cursar el ciclo lectivo que va a comenzar el primer lunes de marzo. Así que por ahora también hemos invitado a otras personas que no son alumnos de la escuela. Esta primera clase está abierta a todos para que disfrutemos, nos llenemos de la palabra, y aquellos que se animan, transcurrir todo febrero, y aquellos que quieren ir por más, transcurrir todo el ciclo lectivo que nos queda lunes tras lunes. Ahora, vamos directo a la palabra. Todo lo que aprendamos en la escuela tenemos que hacer como los de Berea. Dice la palabra de Dios que los de Berea estudiaban la palabra, escudriñaban la palabra, y luego de que Pablo les hablaba, cuando se iban a sus casas, dice que eran más notables, notorios que otros pueblos, y Dios los destaca a ellos por justamente ir a sus casas a escudriñar si lo que Pablo había predicado era totalmente la verdad. Entonces, si bien no estamos para juzgar a profetas, no estamos para juzgar a pastores y decir este es bueno o este es malo, o para decir este es de la carne, este es del espíritu, no es nuestro lugar en el cuerpo andar criticando, pero sí la palabra de Dios nos habla que juzguemos las profecías. Y la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, cuando yo suelte la predicación de la palabra de Dios durante esta enseñanza, es una forma de profetizar. Profetizar no es solamente decirle, Samantha te va a pasar esto, o Nora te va a pasar aquello, como algo futurista. Soltar la palabra revelada de Dios, soltar los misterios divinos, las bienaventuranzas del reino para cada una de nuestras vidas, es otra forma de profetizar. Es más, dice la palabra de Dios que esa es la profecía más segura, que tenemos una profecía, la profecía más segura es la que está directamente forjada en la palabra escrita de Dios. Entonces, cuando yo voy profetizando, cuando estoy predicando, cuando estoy soltando este mensaje, ustedes después son alumnos muy responsables para ir a los apuntes que le vamos a dar, a las grabaciones que salen por YouTube de la repetición de esta enseñanza, y seguir evaluando, no conforme a un razonamiento, sino conforme al testimonio interno, porque dice que la unción del santo está en cada uno de nuestros espíritus como creyentes, para evaluar si se dijo la verdad, si se habló la verdad. Yo puedo ponerle algún condimento que sea una opinión de Cristian. No te quedes con eso para formar y forjar tu vida. Quédate con lo que sea la pura verdad de parte del trono de Dios, y lo vas a notar por el testimonio interno del Espíritu Santo en vos, porque aquellos que son hijos de Dios, una marca de ser hijos de Dios es que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, ojo, porque esto también tiene otra contrapartida. Ojo también, cuídate de no ser, que no te guíen prejuicios, pensamientos religiosos o tu razonamiento o tu lógica. Pero todos tenemos una porción del Espíritu en nosotros. El Espíritu es dado con una medida a nuestro corazón para juzgar las profecías. Como dije antes, no juzgar al profeta, sino juzgar a las profecías. Y también hay otro versículo que dice, examinadlo todo, retener lo bueno. Entonces, de lo que yo suelte, hay cosas que van a ser buenas, hay cosas que van a ser excelentes, espero que sean más excelentes que buenas, y de eso que vos extraigas y te des cuenta que es la voluntad de Dios, que es palabra de Dios para tu vida, sobre eso tomalo, y sobre eso edifica tu carácter cristiano, y sobre eso permití que la palabra de Dios te haga como un lavamiento de cerebro, por así decirlo. Pero suena feo, lavamiento de cerebro. En realidad lo que la palabra de Dios hace es implantar la palabra de Dios en tu espíritu. Porque el libro de Santiago lo dice, el apóstol Santiago dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada a nuestro espíritu, a nuestra alma. Primero la escuchamos con nuestra alma, con nuestra mente, y luego que tiene que quedar atesorada en nuestro corazón.
de tal modo que produzca fruto. Jesús dijo que la palabra que es sembrada en nuestro corazón es bueno que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Vamos a ir de lleno a lo que les quiero compartir en el día de hoy y les aseguro que es un tema que espero que los cautive tanto como me ha cautivado a mí. La verdadera palabra apostólica, ya vamos a ir viendo por qué hablamos del apostólico para aquellos que son nuevos. La verdadera palabra apostólica no es una palabra que te entretiene, no es una palabra que te hace sentir cómodo, muchas veces te incomoda, muchas veces te sentís confrontado. Esa es una palabra apostólica, una palabra que tiene filo, más cortante que toda espada de dos filos. Pero también es una palabra que un montón de veces te va a capturar. Un montón de veces quizás, mira, quizás no puedas seguir, dejar de escuchar el mismo mensaje o dejar de leer las notas, o que hay veces que te va a pasar que vas a terminar la clase hoy conmigo o cuando enseñe el doctor Ben en las grabaciones que tenemos, etcétera, y no vas a poder hacer otra cosa que ir de vuelta al mensaje y escudriñarlo y volverlo a estudiar. Eso es lo que produce la palabra. Voy a orar para que, mira, me comprometo acá delante de Dios, que siempre estamos delante de Él, a que cada uno se vuelva tan enamorado de la palabra. Porque las profecías, la sanidad, la liberación, todo está muy lindo, pero lo único que cambia tu vida es la enseñanza de la palabra, de la verdad de Dios en tu corazón. Es la gracia de Dios soltada a tu vida aquí y ahora. El maná fresco del cielo soltado aquí y ahora es lo único que te cambia tu vida. Así que lo más valioso que puedes recibir en el reino no es un regalo, no es una amistad. Lo más valioso que puedes recibir es la palabra de Dios. A través de quien sea, aún a través de alguien que recién comienza, hasta de un burro, con tal de que te hable Dios. Yo digo que me hable hasta la roca. Dice que si no hablaríamos nosotros, las rocas hablarían. Y gracias a Dios seguimos hablando y predicando la palabra, así que no necesitan las rocas hablar. Pero vimos en la Biblia que en una instancia hasta un burro habló. Entonces, no hay bendición más grande que la palabra de Dios sobre tu vida, que te transforma y que te cambia. Entonces, en esta escuela, el protagonismo más esencial y el único, por así decirlo, no está sobre un predicador, sobre un renombre ni sobre un ministerio, está en la palabra de Dios. Y como les dije, me encantó ponerle esta enseñanza, el misterio de la gracia. Para comenzar, pensemos un poco, me van a ir conociendo aquellos que son nuevos, que después los voy a ir saludando lunes tras lunes, pero son muchos para saludarlos hoy, y los voy conociendo por los listados de registración, pero ya les voy a ir conociendo la cara y las voces. Denos tiempo, porque somos muchos, y también tenemos a los alumnos del año pasado que me amo, que sigan, y los amo mucho, y estoy muy contento de la fidelidad que tienen, no conmigo, con el Señor y con su propio crecimiento. Pero ¿saben una cosa? Soy alguien que me gusta mucho estudiar las etimologías de la palabra e ir hacia cosas un poquito profundas. La palabra gracia. Primero analicemos la palabra desde un sentido general, desde un sentido que la puede usar cualquier persona aún no siendo cristiano. Si vamos a la Real Academia Española, el significado de la gracia va a tener que ver con un cierto encanto, con algo que tiene que ver, que marca una diferencia entre una persona y otra. Pensemos cómo usamos la palabra gracia muchas veces. ¿Cuántas veces habrás dicho, esa persona tiene una gracia especial para el arte? Esa persona tiene una gracia especial cuando habla. O tal persona tiene una gracia especial para cantar. Hay una gracia que tiene que ver con algo natural y que todo ser humano la tiene. Según la Real Academia, es una cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a una persona o a una cosa. También, gracia, según la Real Academia, es un atractivo independiente de la hermosura de las facciones que se advierte en la fisonomía de algunas personas. O sea, esto está hablando de algo físico. Tercero, gracia tiene que ver con un don o favor que se hace sin merecimiento particular, una concesión gratuita. Y en el tercero me voy a detener un cachito. De alguna manera, muchos de nosotros, o quizás todos,
lo que más nos enseñaron sobre la gracia de Dios en la iglesia nos han enseñado que la gracia es un favor inmerecido. No hace falta ser muy cristiano para poder entenderlo, porque aún la Real Academia lo establece, un don o favor que no tiene merecimiento. Hoy vamos a comenzar a ver que la gracia es mucho más que eso. No es que esté mal esa definición, por eso viene a ser una definición como de primer grado, o como de preescolar. La gracia es mucho más tremenda, mucho más integral, mucho más profunda que solamente un favor inmerecido. Esto es solamente algo preliminar. También la gracia es un perdón o indulto, como una absolución, o la potestad de otorgar indultos, afabilidad en el buen trato con las personas. Vieron que aquellos que dicen, uy, esta persona cuando trata a los demás los trata con gracia, tiene una gracia especial para recibir, no sé, a la gente nueva, a los cristianos nuevos en la iglesia. Hay muchas acepciones de la palabra. Por supuesto también de la capacidad de alguien o de algo para hacer reír. Uy, qué gracia tiene, como diciendo, qué buen humor que contagia a otros. También es dicho de algo que tiene que ver con algo divertido o sorprendente. Un montón de cosas también tiene relación con lucirse. Aquel que tiene una gracia, hace una proeza, una hazaña, se luce. Muchas cosas nos enseña la Real Academia. Me voy a quedar con algunos detalles. Me gusta esto de que la gracia tiene un cierto atractivo. Cuando hablamos de un atractivo, también hablamos como de un imán. Hay algo, un carisma. La palabra carisma también, vamos a ver después, según el griego, está relacionada con la palabra gracia. Lo usamos mucho para la gente del mundo del espectáculo. Cuando canta él tiene un carisma que otro no tiene, aunque cante la misma canción que otro. Porque está relacionada la palabra carisma con la palabra gracia. Este es el sentido más natural o general que le da la Real Academia sin necesidad de alguien ser cristiano. Vamos a ir ahora a ir más profundo porque no vengo a enseñar lengua castellana, sino que venimos a enseñar la palabra de Dios. Cuando hablamos de gracia, vamos a ir primero a algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Muy rápido, porque lo que más me quiero abordar es desde el Nuevo Testamento. Que justamente el Nuevo Testamento, una forma de llamarlo, muchos lo han llamado la dispensación de la gracia. O la administración de la gracia. Dispensación es sinónimo también de administración. O la mayordomía de la gracia. Y cuando hay algo recurrente en la Biblia, cuando hay algo que se repite varias veces, no sé a ustedes, pero a mí me llama la atención y a veces quiero averiguar por qué se repite. Una de las razones por qué algo se repite en la Biblia es porque Dios quiere hacer un especial énfasis sobre algún punto. Otra razón que si algo se repite en la Biblia es lógica pura, en el sentido de que debe ser algo muy importante. Porque si alguien hace mucho énfasis y se remite mucho a lo mismo, es porque quiere establecer algo. Y me llama la atención cómo los diferentes libros de la Biblia del Antiguo Testamento, varios personajes están conectados con la gracia de esta manera. Bueno, dice el favor divino en Génesis. A ver, Samantha, ¿nos lees el primer versículo? Dice Génesis 6:8, pero Noé halló favor y gracia en los ojos de Dios. Van a ver cómo varios personajes dicen que hallaron gracia a los ojos, o de Dios o de un hombre. Y esto tiene que ver con esto que hablábamos del atractivo, de que hay un cierto imán. Ahora, es un atractivo y un imán que produce un resultado. Ahí, gracia, la palabra gracia, es en hebreo la palabra K-H-A-N. No sé muy bien pronunciar hebreo, pero es K-H-A-N. Quiere decir, parecido a lo que estudiamos en la RAE, favor, gracia, encanto, elegancia y aceptación. Voy un poco rápido, no se asusten los alumnos nuevos, voy rápido por varias razones. Una, para condensar lo más posible. No se asusten porque en la semana sale la grabación de esto, así que lo pueden volver a escuchar. Y no se asusten, tercero, porque al final
luego de haber cursado los 4 lunes, van a tener un apunte de un montón de cosas que yo estoy diciendo acá. Van a tener un manual. Así que no se asusten. Reciban la administración, si pueden anotar, perfecto. Y si no llegan a anotar todo, no se preocupen, porque ya van a poder volver a escucharla. Vamos al próximo versículo, por favor, Samantha, de otros ejemplos similares. Lo tienen ahí en la presentación. Génesis 32:5 dice: Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi Señor para hallar gracia ante sus ojos. A través de esta provisión, enviaba a hallar gracia delante de los ojos ante su Señor. O sea, entre la gracia y es como quedar bien, pero en el buen sentido. O sea, la gracia abre un camino. Génesis 18:3. Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Otro ejemplo, el de Labán con Jacob. Génesis 30:27. Yo halle gracia ante tus ojos y quédate. He experimentado Jehová me ha bendecido por tu causa. Acá es cuando Labán se da cuenta que por causa de Jacob, la bendición estaba sobre Labán también, aunque no la merecía. Entonces la gracia también tiene un efecto de contagio o de, por así decirlo, de rebote. Cuando alguien tiene gracia y se conecta con otros, esa gracia también produce una influencia, por rebote o por acción de estar conectado con lo correcto. Génesis 39:4. Así halló gracia José a sus ojos. José halló gracia para estar en un lugar tan fuerte como ser el segundo de Faraón. Sin gracia no se podía llegar a ese lugar. Halló gracia y lo hizo mayordomo de su casa. Pero vamos a ver cómo la gracia y la mayordomía tienen un punto de conexión muy interesante. En el tiempo que estamos viviendo, en el reino de Dios, se está hablando mucho de familia, se está hablando mucho de padres e hijos, pero todo eso queda medio hueco si no hay una verdadera gracia. No puede cualquiera ser padre, no puede cualquiera ser madre espiritual, padre espiritual, profeta, apóstol, si no hay una gracia para eso. Si no hay una configuración divina para eso. Entonces, cuando uno tiene la gracia correcta, puede hacer de mayordomo de lo que Dios te otorga a ejercer supervisión sobre. Pues lo vamos a ver mejor. Hasta ahí con el Antiguo Testamento. Vamos a ir ahora a pasar a ejemplos del Nuevo Testamento. Lucas 1:30. Has hallado gracia, María. No temas, no temas. Otra cosa interesante, van a ver que cuando estudiemos, la gracia te empodera y te hace que te alejes del temor. Alguien que tiene una gracia para algo está como con una protección divina, por así decirlo, con un empoderamiento que te habilita para no temer. Recuerden que acá, cuando dice María, es María la madre de Jesús. Dios la estaba desafiando a hacer algo que ninguna mujer sobre la tierra había hecho nunca, que era ser la madre del prometido Mesías. Por eso le dice, no temas, has hallado gracia delante de Dios. Y si hay gracia, hay provisión para estar fuera del temor. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Hay otra versión que dice, o otro versículo mejor dicho, que Jesús iba creciendo en sabiduría para con Dios y con los hombres. ¿Sí? Estaba lleno de sabiduría y había una gracia, o sea, algo de parte de Dios notorio, relevante, distintivo, un encanto, un atractivo. Algo había en él que venía de arriba. Eso es lo que quiere decir ahí Lucas 2:40. Y eso tan atractivo y tan tremendo es lo que antes les decía, es el charis. Gracia en griego es charis. Charis. Si alguien sabe hebreo y estoy pronunciando mal, perdón. ¿Qué quiere decir este charis? Quiere decir nada más y nada menos muchas cosas. Las primeras cosas que nombro tienen que ver con lo que venimos hablando antes, de la Real Academia, etc.
pero luego lo que dejo para el final es lo más profundo. En una línea un poco más superficial, este charis o esta gracia quiere decir aquello que merece o que se da el lujo o que posee gozo, placer, deleite, dulzura, encanto, una cuestión amorosa y también gracia se puede atribuir a una gracia para la oralidad. Hay gente que habla de cualquier tema o de algún tema específico y uno dice, tiene una gracia específica en sus palabras. Yendo un poco más profundo, charis también quiere decir buena voluntad o una cierta benevolencia o favor. Está relacionado con la amable misericordia por la cual, presten bien atención, porque acá vamos a ir más profundo, repito, la amable misericordia por la cual Dios, ejerciendo su santa influencia sobre las almas, nos torna hacia Cristo. O sea, la gracia es un poder que suelta a Dios hacia nuestras almas para girarnos hacia Él. ¿Cuántos de ustedes fueron cautivados por Dios? ¿Cuántos fueron seducidos por su amor? Algo te conectó tan fuerte a Dios que te rendiste en amor a Él para querer conocerlo y sigue sucediendo. Ese es un poder envolvente de la gracia de Dios soltada hacia tu vida. Ese poder o esa influencia, santa influencia, no es hechicería, no es nada incorrecto porque viene de Dios. Lo que hace es, lo que hablábamos antes, guardarte, fortalecerte, hacerte crecer en la fe. Miren todo lo que la gracia hace. Por eso yo les decía antes, cuando Dios le dice, halle gracia, María, no temas, hay gracia para ti. ¿Por qué no temas? Le está diciendo, porque la gracia te empodera. Incrementan entonces los cristianos o los hijos de Dios, o aún alguien que no es cristiano, pero que es guiado hacia Dios, va a incrementar en fe, en conocimiento, en afecto, va a estimularse, a avivarse como aquel que aviva un fuego en el ejercicio de las virtudes cristianas. Esta definición número 2 es bien profunda y es la que a mí, una de las que más me gusta. Cuando alguien me pregunta o quiero denominar a la gracia o decir una característica de la gracia, porque es muy difícil explicar la gracia, pero sí me gusta dar este aspecto, una influencia divina en nuestro corazón, pero que no se queda acá adentro, se exterioriza. También gracia es aquello que tiene que ver con una condición espiritual de alguien que es gobernado por el poder divino. Es una representación o algo que está en lugar para causar un beneficio. También tiene que ver la palabra gracia con recompensa, con algo que se otorga, como así también puede ser como una especie de botín de guerra, algo que es resultado de algo que se ha logrado. Lucas 2:52 tenemos ahí, Samantha, creo, es el versículo que yo les decía antes, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Yo me atrevería a decir que de alguna manera acá está hablando de la tridimensión o de las tres partes tan importantes en todo ser humano. Por un lado, Jesús crecía en estatura, y sí, un día tenía 2 años, 3, 14, creció como cualquier ser humano, desde un bebé en el pesebre hasta convertirse en un adulto de 33 años. Creció en estatura. Pero también cada vez se hacía más sabio, porque su alma iba creciendo, iba conociendo más sabiduría, iba siendo más sabio. Estatura, cuerpo. Sabiduría, alma.
Pero esa sabiduría no era solamente un mero conocimiento de su mente o de su alma o de la renovación de sus pensamientos, sino que también había un toque divino, una influencia divina, para darnos cuenta de que Dios estaba con él porque era su hijo. Ese era el crecimiento de él en gracia. Todos nosotros vamos a crecer en estatura, querramos o no, vamos creciendo, los años van pasando, vamos apagando las velitas. Todos nosotros tenemos diferentes formas de pensar, porque no es lo mismo como pensamos cuando éramos niños que cuando somos adultos. Todos nosotros nos exponemos a la palabra y empezamos a tener más desarrollo de nuestras mentes. Y vamos siendo mejores gobernadores de nuestros sentimientos. Crecemos en nuestra alma. Pero todos nosotros necesitamos el principal crecimiento, que es el crecimiento en gracia, el crecimiento de nuestro espíritu. Y me voy a detener acá a hacer una pausa, ya que el tiempo me lo permite, si no me lo permite igual. Yo reflexionaba bastante en esto, también escuchando a un predicador. Dejá de compartir un poco el PowerPoint, Saman, así no se distraen los alumnos. Pero yo meditaba un poco esto y es algo que todo el tiempo se me viene de alguna forma a la mente, ¿no? Y esto, que nadie se sienta juzgado ni nadie se sienta mirado, es algo en general que quiero decir, como una conducta que muchas veces sucede en los cristianos. A veces, aunque decimos que lo espiritual es lo más importante, que lo intangible, que lo invisible es lo más importante, en nuestra forma de conducirnos muchas veces no se ve que fuera así. La Biblia, la palabra de Dios, dice versículos tan relevantes como buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. En ese mismo capítulo de Mateo 6 habla que los paganos o los gentiles tienen otras conductas, preocupándose qué vestiremos, qué comeremos, por los afanes diarios de la vida. Mas ustedes, lo que está hablando, nos está instando ese versículo de Mateo 6:33, a buscar primeramente el reino y no ser como los otros gentiles que buscan las cuestiones del alma o del cuerpo primero. Las cuestiones del alma son importantes. Cuidar nuestros sentimientos, cuidar nuestras emociones es importante para vivir saludable. Somos personas que vivimos en 3 dimensiones. Es importante cuidar nuestro cuerpo, alimentarlo bien, hacer ejercicios, todo muy importante. Pero lo fundamental o el corazón de todo siempre debe ser nuestro espíritu. ¿Cuántas veces nos ha pasado algún inconveniente en la vida, pero a pesar de todo seguimos adelante? Hasta tuvimos a un ser querido que se nos murió y no dejamos de ir a trabajar y de esforzarnos. Pero ¿cuántas veces, lamentablemente, nos sentimos mal por algo, triste por algo, y lo primero que hacemos es fallar en nuestros compromisos con nuestra casa de fe, dejamos quizás de orar, dejamos de estudiar la palabra? Entonces, aunque muchas veces decimos que lo espiritual es más importante, no siempre nuestra conducta condice con lo que decimos. Yo te quiero mostrar un poco más por qué hacemos esto muchas veces. Porque de alguna manera, queriendo, hay varias razones. Una es porque las cosas naturales y físicas tienen un resultado mucho más instantáneo. Si yo falto al trabajo, puedo perderlo. Si no me ocupo de cocinar bien, me muero de hambre. O sea, las cuestiones naturales, cuando yo dejo de hacer algo en lo natural, el resultado es mucho más instantáneo de la mala consecuencia que viene sobre mi vida. Si sé que estoy mal del hígado y me como, no sé, un montón de tortas o un montón de, no sé, chorizo de los que somos de Argentina, sé que me va a ir peor en mi cuerpo. Entonces muchas veces tenemos una alerta con cuestiones del cuerpo o con cuestiones del alma, porque sabemos que te pasa factura rápido. Pero en las cuestiones del espíritu no siempre se evidencia tan rápido el resultado positivo y negativo, y a veces somos un poco irresponsables o no somos buenos mayordomos de nuestro espíritu, o mejor dicho, para que aplique con la clase, no somos buenos mayordomos en nuestro trato con la gracia. Con la gracia de Dios hacia nuestras vidas, con la gracia soltada a través del hombre, Padre espiritual, del hombre Dios que haya puesto para servirnos la mesa a nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Aprendí algo hace mucho. Y es que lo visible fue hecho de lo invisible, dice la Biblia.
Los mundos que se ven y todo lo natural, todo vino, dice el libro de Hebreos, vino de lo visible vino de lo invisible. Si algo es la fuente de otra cosa, esa fuente debería ser más importante que el resultado. Por eso la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque siempre tenemos que tener un corazón de honra hacia la fuente de las cosas. No es que ser hijo es menos importante que ser padre. Lo que está diciendo es que un verdadero hijo debe honrar a su padre natural y a su padre espiritual porque de él salió, porque de él vino. Y hay un principio natural y un principio espiritual que uno está gracias a que Dios usó algo para salir de eso. Usó a tu padre para procrearte, usó a tu madre para tenerte en el vientre. Entonces lo mismo debe ser las cosas que suceden en el plano espiritual. Todo lo que está en el plano espiritual debería tener mucho más importancia que lo que sucede en el plano natural. Más importante si tu casa está pintada de azul o de blanco, más importante si tu casa natural, estoy hablando, tiene una alfombra o tiene una porcelana en el piso, o si todavía no pudiste terminar con la pintura porque estás en construcción, más importante es cómo edificas esta casa, que es tu corazón, esta casa, que es tu mente, y la casa espiritual, que son tus hijos, tu esposa o tu vida misma, porque quizás vivís solo, y tu casa espiritual en cuanto a tu padre espiritual. Esa casa es aún más real y más importante el cuidado que le das al espíritu de esa casa que a lo que le das a las paredes, o si pintaste tu iglesia, o si le regalaste una buena Biblia a alguien, o si compraste una guitarra linda. ¿Se entiende? Porque todo lo que sucede en el exterior, querramos o no, es fruto y es consecuencia de lo que debería suceder en el interior. Hace mucho tiempo había predicado una enseñanza sobre cómo Dios al pueblo de Israel instruye a cuidar de la última cena que vivieron allá en Egipto antes de salir a la libertad. ¿Por qué hace tanto énfasis en tantos detalles? Porque era un pueblo que se estaba preparando para ser liberados de la esclavitud y salir al desierto y luego a la tierra prometida. Y Dios se cuidó de que esas casas estuvieran cuidadas con dinteles llenos de sangre en la puerta. El cuidado espiritual de tu casa, de tu familia natural, tu familia en la iglesia y de esta casa, que es tu corazón y tu mente, tiene que ser de principal importancia.